¿Ya? Tendría que estar ya grabando. Sí, creo que sí. Lo he puesto. Está Pero no grabando. nos, pero no nos ha salido a nosotros lo del recording. Bueno, Supongo que porque ya está ocurriendo. de acuerdo. Perdón una cosa, ¿me oís? Sí, Vale, Antonio. debo ser el que sale en negro como Spy Max, ¿no? Sí. Estás en negro como Spymas. Y Vale, si vale. aprieta la cámara tuya, a ver si es lo mismo que nos ha pasado a todos. A ver. Que se nos teníamos cerrada El Es que icono cámara el icono de cámara lo teníamos cerrado. en la propia pantalla, ¿verdad? Mm, A ver. Ya, ¿Ves? de acuerdo. Vale. Pues comienzo. Bueno, pues Ujú. sesión del 4 de junio de 2026, eh, de lectura de la obsolescencia del hombre de Günther Anders. Estábamos en la página 41, Ujú. bueno, 40, su nota del 13 de marzo de un diario que él estaba llevando en aquellos momentos. Sobre el comportamiento de T. Nos ha dicho en otra ocasión que, bueno, el traductor nos dijo que quizá fuera el Adorno. Adorno, ¿no? Teodoro Adorno. Ujú. La obstinación prometeica consiste en la negación a ser deudor de algo, incluso de sí mismo, ante otro. El orgullo prometeico en deberse todo, incluso sí mismo, exclusivamente a sí mismo. Restos de esta actitud, tan típica del decimonónico, bueno, Selmademan, sigue persistiendo aún hoy, pero ya no son características nuestras. En su lugar han entrado claramente actitudes y sentimientos de otro tipo. Actitudes, ciertamente, que son resultado del particular destino del prometeísmo, pues éste ha experimentado una transformación en verdad dialéctica. En cierto modo, Prometeo venció demasiado triunfalmente, tanto que ahora, confrontado con su propia obra, el orgullo, que fue tan natural en el siglo XIX, empieza a desaparecer para quedar reemplazado por el sentimiento de la propia inferioridad y miseria. ¿Quién soy yo? Pregunta el Prometeo actual, el bufón cortesano de su propio parque de máquinas. ¿Quién soy yo? Ante este trastornado, hay que ver el deseo del hombre actual de llegar a ser un self-made man, un producto. Él quiere hacerse a sí mismo, no porque no soporte ya nada de lo que no ha sido hecho por él mismo, sino porque tampoco quiere ser nada no hecho. No porque le indigne ser hecho por otro, Dios, los dioses, la naturaleza, sino porque no es hecho y, en cuanto no hecho, está sometido a todos sus productos fabricados. 14 de marzo. Lo que precede es claramente la variante de un error clásico, el de la permuta de quien hace con lo hecho. La expresión procede de las confesiones. Con ella, Agustín designa la falsedad religiosa, cataexogen por antonomasia, es decir, la adoración de un creatum, el mundo o una parte del mismo, que se debe al creator y sólo a éste, a la representación plástica de un dios a imagen de un creatum. La correspondencia de ambos errores es clara. El hombre, en su verdad, en su vergüenza prometeica, también antepone lo hecho a quien lo hace. Confiere a lo hecho a sí mismo el rango superior de ser. Ciertamente, aquí acaba la analogía, pues el papel que desempeña el hombre está totalmente cambiado en la vergüenza prometeica. Mientras para Agustín el hombre eo ipso, por sí mismo, por ello mío, pertenecía a las criaturas, aquí aparece exclusivamente en su calidad de homo faber y por tanto como ser que fabrica sus fabricaciones. Permuta de creator, de creador y creado. Significa, pues, aquí que el honor que rinde a sus cosas propiamente se lo debe a sí mismo y solo a sí mismo. Su error, pues, no demuestra superbia, sino autohumillación, ya que renuncia al honor que le corresponde a él mismo, como atestigua T.
con su comportamiento. En una leyenda molúsica se dice que el dios creador molúsico Bamba, tras haber creado las montañas molúsicas, se recluyó inmediatamente en lo invisible y desde ese momento ha permanecido invisible, comillas, porque ante las montañas se avergonzó de no ser como ellas. Te corresponde a ese dios molúsico. Nos acordamos de que Te era aquel que le acompañaba a ver máquinas y quedaba en silencio y como avergonzado ante las máquinas, ¿no? Te quiere también, entre comillas, estar ahí. O sea, sería como, supongo, Dasein. O sea, existir. Que esa es la palabra latina que tradujeron los alemanes como estar ahí. Pero estar ahí como, comillas, hijo natural, en vez de como producto legítimo, como engendrado, en vez de como engendro, como hombre en vez de como igual a los demás aparatos. Eso es lo que le duele y le molesta. Y presumiblemente eso es lo que considera incluso como pecado original, aunque no utiliza esta expresión y no exprese en palabras su desencanto. Brevemente, con las palabras del canto músico a la industria. A diario sube de los autómatas un aparato cada vez más hermoso. Nosotros solo seríamos malogrados, solo se nos creó obsoletos. Demasiado temprano, del fondo oscuro, preformados y fuera de lugar, estamos en una hora demasiado tardía, imprecisos en este mundo. En el círculo de lo exacto no nos conviene estar orgullosos. Autoconfianza solo a las cosas, solo a los aparatos les está permitido el orgullo. Bueno, aquí dice de donde se autocita, ¿no? Ujú, ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿O sigo? ujú. De momento no. No se te oye. Sí. Ahora. Simplemente decir que en la edición en alemán, donde pone abajo traducción alemana del autor, no pone, en la edición en alemán pone traducción alemana de G. A. G. punto. O sea que tal como está escrito, parece que es los traductores al castellano que nos están diciendo que es Günther Anders el que hizo la traducción. Pero en alemán pone traducción alemana de G. A. Bueno, eso tiene más ironía Sí, que... no del mismo, sino del que Sí, es otro, del otro. sí. Siempre estamos con el Anders. Los originales, a todo esto, ¿los originales serían en inglés o eso también forma parte de la broma que nos hace No, Anders no, está en alemán. en alemán? Bueno, Son de él, los nombres son de él. claro, o sea, el autor, hay un autor ficticio que él Mm, traduciría, etcétera. eso es. Vale. Discusión de tres dudas. La vergüenza prometeica es absurda. ¿Es invisible? Es trivial. Por cierto, yo creo que su poema, a ver, nada que objetar, ¿no? Es demasiado alemán y por lo tanto demasiada imitación de la Biblia. Yo he hecho en falta aquí un humanismo barroco humanístico que sería la tradición nuestra, ¿no? Pero bueno, Por cierto, que en alemán riman perfectamente los poemas. Riemann. Riman, riman. Sí, 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 sí. Vale. Entonces no es bíblico, porque la Biblia es escondida, pero no tiene... Bueno, la afirmación de que Joaquín, existe... perdón. ¿Eh? No, si me permites, Joaquín, yo de este primer apartado no he interrumpido porque no quiero interrumpir, pero yo no he sacado mucho en limpio, ¿eh? Y creo que lo que hay aquí son variantes de esa idea que ya nos ha manifestado, ¿no? El desnivel prometeico, pero no sé si hay más ideas en todo lo que estamos leyendo. Y si me detengo párrafo por párrafo, pues hay cosas que yo no capto bien, ¿eh? Pero bueno, simplemente comento eso nada más. Me da la impresión de que lo que viene ahora aclara lo que no quiere decir que haya que compartir su entorno. O sea, yo he estado buscando, cuando enfrento a un autor, siempre busco cuál es su filosofía, su antropología, o sea, su ontología última. Eh,
y creo que nos la va a ir dando poco a poco. La afirmación de que existe una variedad de vergüenza nueva, desconocidas hasta ahora, o que al menos se está gestando, tropezó con las tres dudas siguientes después de leer en voz alta estas entradas del diario. Primera objeción. Somos nosotros quienes hemos hecho los aparatos. Por eso el orgullo es nuestra actitud natural y legítima. Esto está en bastardillas. Bueno, ahora como no se dice bastardillas, ahora se dice itálicas, ¿no? Es absurda la suposición de que el Homo faber se sonroje ante lo que ha fabricado y el productor ante y el productor ante sus productos. Esto se cierran comillas. Réplica. Esta objeción es retórica. Los términos de solidaridad utilizados nosotros y nuestra resultan protocolarios. No es verdad que nosotros estemos orgullosos. ¿Quién es ese nosotros? O sea, si acaso alguien tuviera derecho a tal nosotros, únicamente sería la minoría de investigadores, inventores y expertos que en verdad dominan los arcana, los misterios. Pero nosotros, es decir, el 99% de contemporáneos, no ha hecho, entre comillas, los aparatos. Por ejemplo, los cibernéticos. No los hemos hecho como logros nuestros, comillas, sino como extraños. Y los productos propios jamás son extraños. Incluso si hubiéramos participado en su producción, no nos sentiríamos como sus orgullosos creadores. Tampoco quienes crean realmente el mundo de los aparatos y productos, los trabajadores, están orgullosos de su resultado. Y no lo están porque los procesos de producción se subdividen en tantos actos particulares que no queda ningún motivo para el orgullo, sea respecto a cada producto final, sea respecto al mundo de aparatos y productos como un todo. Porque ningún producto final delata que en él se haya invertido las cualidades y esfuerzos de esos trabajadores individuales. Por el contrario, orgulloso se puede estar únicamente de los esfuerzos que comportan unas huellas que permiten tales identificaciones. En cuanto a objeto de orgullo, el mundo de aparatos es tan poco suyo como su propiedad, y naturalmente mucho menos para quienes no tienen que ver con el proceso de producción. No, a pesar. Perdón, perdón, para meternos en el texto. Bueno, yo también, como Salvador, tengo muchas dudas respecto de lo que nos va contando. Y sigo con la tendencia a no estar de acuerdo o a ver muy problemáticas, como muy problemáticas, las afirmaciones que nos va colando sin, por debajo, decirnos a dónde conducen. No. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de ese nosotros a estar orgullosos y que él identifica con los que en verdad dominan, ¿no?, el mundo de los aparatos, es decir, la minoría que se puede considerar creadora, y que el resto, por el hecho de participar en esa creación, como no dejan huella, no tienen motivo de orgullo, a mí me parece que, primero, teniendo en cuenta cómo es el mundo de los aparatos, tampoco los creadores tienen eh, ninguna necesidad no está no está ligado el orgullo con esto que están haciendo, porque no tienen, si lo vemos de cierta manera, no tienen ningún dominio sobre lo que están creando. Incluso los que planifican, los cibernéticos, los que pueden comprender el lenguaje, no tienen ningún dominio sobre lo que está ocurriendo porque no es un dominio individual sobre aquello que se produce, sino sobre el mundo en el que se está produciendo eso. Entonces, para mí se vuelven a confundir un poco los distintos niveles. Alguien que entiende cómo funciona la inteligencia artificial, alguien que está a la vanguardia del lenguaje algorítmico, alguien que, pues esa persona, primero, podría no estar orgullosa de ello, podría ser consciente de que está contribuyendo a la destrucción del mundo, y segundo, no tiene por qué entender ni un pijo, no tiene por qué entender nada del mundo en el que está creando eso, que son dos cosas distintas. Entonces, si de nuevo el mundo de los aparatos se reduce a lo empírico, etcétera, etcétera, pues bueno, aquí hay un nivel de discusión. Pero si estamos hablando del gestel, ¿no? O
del mundo ético, histórico en el que nos movemos, pues son cosas distintas. Em, de todas formas, bueno, esto de las huellas me parece interesante. Pero bueno, simplemente para dejarlo ahí. ¿Por qué te parece interesante lo de huellas? Bueno, porque si se permite al creador o si tiene la capacidad de dejar huellas personales de alguna manera en eso que está haciendo y lo vive así, em, pues quizás sí se podría hablar de otro tipo de relación, ¿no? Con el contenido. No sé, me imagino, por ejemplo, en cualquier proceso democrático. En un proceso democrático, el individuo no necesariamente ve un resultado directo de eso que él propone, pero de alguna manera tiene en la cabeza cuál ha sido su participación en ello, cómo ha sido escuchado, ha sido reconocido, etcétera. En el mundo actual, ese reconocimiento no está ahí. Y también es verdad, y lo vas a explicar también en el tercer punto, que a veces incluso tratamos de evitar esa huella, ¿no? Lo que tratamos precisamente es de borrar del mapa cualquier huella que impida la limpieza absoluta, no sé cómo decirlo. O Vale. sea que por ejemplo, los filtros de Instagram, ¿no? Pienso, hablando de la autocosificación, ¿cuántas, especialmente chicas, mujeres, que ahora se ven afectadas por ello, los hombres todavía no, comparten filtros deshumanizadores de Instagram que lo que hacen es ocultar su particularidad porque la consideran que no es bella? Prefieren mostrarse a través de un filtro que lo que hace es igualar su físico a lo que se considera ideal y que es una media. Bueno, no sé. Bueno, aquí han salido bastantes asuntos. Yo sí que me atrevería a decir que ya en el capítulo quinto de Fenomenología del Espíritu, una de las figuras de conciencia muy destacada por Weiss es la de... Le pone nombre Weiss, porque no tiene nombre. Es una de las pocas figuras de conciencia que no tiene nombre, la del profesional. Y ahí está la desvinculación del producto respecto del contexto genético. O sea, hay un contexto genético que produce una cosa que puede ser una taza, pero el que toma la taza le dará una finalidad totalmente distinta a la finalidad que intencionalmente le dio el creador. Y por eso la historia, la historia puede echar mano y recuperar un legado de saberes y de objetos y no tener que crear todos los objetos cada vez para cada... O sea, hay una desvinculación. Si es verdad el mito, si es verdad el mito de que Nobel inventó la dinamita para ayudar a la humanidad y que el trabajo en las minas no fuera tan malo, pues se coge la dinamita y se mata gente con la dinamita. Desvinculación del objeto respecto de su contexto genético, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría en... Bueno. ¿Continúa en la lectura? Yo quería añadir un matiz, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando él afirma, por ejemplo, incluso situándonos en el año 55, que es cuando el libro está escrito, ¿no? Con la inteligencia artificial yo creo que deberíamos no citarlo de nuevo porque nos pilla mucho más lejos, ¿no? Situándonos en el año 55, él escribe: incluso si hubiéramos participado en su producción, no nos sentiríamos como sus orgullosos creadores. Tampoco quienes crean realmente el mundo de los aparatos y productos, los trabajadores, están orgullosos de su resultado. Si él lo que quiere decir aquí es que deberían no sentirse orgullosos, como un deber ser, yo no digo nada. Pero si lo que intenta es describir lo que ocurrió en aquellos años, yo pienso en industrias como la del automóvil y eso no me cuadra en absoluto. Nos guste o no, otra cosa es que no nos guste o que nosotros deseáramos que el mundo fuera otra cosa. Pero mucha gente trabajadora estaba absolutamente orgulloso de ciertos trabajos que hacía y se sentía creador de esos trabajos, creador entre comillas, si queréis ponerlo así. Yo tengo ejemplos familiares que no voy a citar, pero recordando esos años pienso en eso. Y si me baso en lecturas o en cinematografía, pues yo diría que muchos trabajadores norteamericanos
que trabajaban en la Ford o en otras industrias automovilísticas, pues estaban muy orgullosos del trabajo que hacían. Y si pienso en Robert Linar, de aquella explicación que da de Cadenas y de Hombres, aquel libro, donde explica la experiencia de un trabajador, creo que es argelino, en la cadena de producción de la Renault, pues tres cuartos de lo mismo. Eran trabajadores que se sentían explotados, seguramente, pero que estaban orgullosos del trabajo que hacían. Se sentían partícipes de ese trabajo, creadores también. Es posible que esté a otro nivel. A ver, yo, el cuaderno 22 de Gramsci, americanismo y fordismo. A nivel ontológico, bueno, no, lo retiro, ya lo hablaremos. ¿Algún comentario más? Sí, es que estoy de acuerdo con Salvador también con esto. Porque además me parece que si siguiendo la lectura que él hace de estas dos líneas, si parece que si esas personas están orgullosas de su resultado, estuvieran, es pues porque estarían enajenadas, ¿no? Podríamos decir, pero eso significaría rechazar, por ejemplo, el trabajo en cadena, ¿no? O el trabajo, que es una cosa que, aunque históricamente ha conducido al gorila maestrado, tampoco tendría por qué ser así. Y de nuevo parece, a mi parecer, parece que se confunden estos dos niveles, el nivel histórico, el nivel tal y como se han dado las cosas y la posibilidad de que salga de ahí algo nuevo. Se le criticaba supuestamente a Heidegger, como os cité, esa actitud casi ludista, ¿no? O antimoderna cuando en la cita que os pasé, pues tampoco era exactamente eso. Como acababa diciendo en los textos de los años 50, se trataba de lograr una relación libre con la técnica, no rechazarla por la manera como se está dando, sino tratar de cambiar nuestra relación con eso. Em, bueno, Bueno, yo creo que va en una línea que a mí me gusta, en el sentido de que es el pesimismo. Es el pesimismo respecto del cientifismo, del tecnologicismo. En la España en la España no, estos son 20 años antes, ha habido una situación locamente contraria, es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, todo lo que sea modernidad es bueno. E incluso la deshumanización del arte es buena. Él tiene un libro llamado Deshumanización del arte. No digamos más, ¿no? Sí, Nicolai. ¿Nicolai? Sí, quería decir. No, vamos, desde el punto de vista general, ese tema em, eh, ¿cómo se llama? De Prometeo es una cuestión que muestra una visión de clase, porque Prometeo era un representante en la cultura griega, era un representante de la aristocracia. Él y todos los héroes, Ulises y todo cuanto. Este era un aristócrata que tenía las armas, tenía todos los medios de producción de la época, que eran los medios de combate. Pero en la misma época había los campesinos, había Hesíodo, por ejemplo, él habla del campesino, que es toda otra historia, pero que allá no hay la cuestión del self-made, la cuestión, no, hay la cuestión hay que trabajar, hay que producir y es contactar con la naturaleza, cómo metabolizarse con la naturaleza. Esa era una línea que ya existía. Pero esa línea no pasó, siempre pasó la línea de los aristócratas, así como Prometeo. Así veo que en ese tema que Anders toma, es una visión aristocrática de una élite, la visión de élite que examina a sí mismo, pero no es relativa a la realidad del mundo, de que está, o sea, o sea, que la población del mundo, los obreros, con los que trabajan, los campesinos, que sea. Bueno, ¿qué problema tiene
en relación a la automación y a la tecnología. Es otra visión. Pues esa es la visión sobre la tecnología. Esa, es una visión occidental, porque si vamos a ver los orientales, los chinos, por ejemplo, no tienen ese problema. No se pone absolutamente esa cuestión. La técnica es algo que sirve para hacer algo, pero no con un asunto ideológico, porque aquí se volvió un asunto ideológico. Y bueno, el discurso sería muy más amplio, por supuesto. Hay que ver qué pasa con la tecnología actual, con la inteligencia artificial, con el poder, es todo un sistema. Pero hay que ver la base de fondo de la cuestión. Sí. Te refieres a los trabajos y los días, ¿no? De Sio, del libro. El libro. Vale. De Sio. Bueno, que es un libro maravilloso, verdaderamente. Y en cuanto al hombre que por primera vez se confronta con una computing machine, en acción el orgullo y la soberanía aún le quedan más lejos. El espectador que exclama, caramba, hemos sido capaces de hacer esto, es simplemente un bufón ficticio. Más bien murmura negando con la cabeza, Dios mío, lo que esto, es decir, la máquina, puede hacer. Y en su piel de criatura se siente sumamente incómodo, pues medio se estremece y medio se avergüenza. La segunda Yo insisto, objeción. perdón que insista, yo insisto la misma idea. Se presenta como pensamiento descriptivo lo que es pensamiento desiderativo. Esto no es una descripción, es la manifestación de su deseo, de su forma de entender las cosas. Pero yo creo que no es una descripción. Segunda objeción. Jamás he podido observar la manifestación de esta vergüenza prometeica. Réplica. Es muy posible. Solo raras veces se deja sorprender directamente in flagranti. Casi siempre hay que deducirla de forma inmediata a partir de maneras de comportarse, a menos que el avergonzado por los productos no la aprecie en sí mismo, y por las siguientes razones que dependen de la esencia de la vergüenza. Primero, los modos más conocidos de vergüenza, por ejemplo, la vergüenza sexual, se agudizan en las relaciones personales y se hacen visibles, como barreras de comunicación, en esa confrontación. En cambio, en la vergüenza prometeica, se trata de una vergüenza que aparece en la relación entre el hombre y las cosas. Y dado que falta el hombre como interlocutor ante el que avergonzarse, también falta casi siempre como observador. Segundo, en general, la vergüenza no aparece, al respecto véase más adelante el extenso análisis sobre la vergüenza, que es la sección 11, dice la nota, no, pues cuando aparece no entra en escena, sino que se retira. Quien se avergüenza trata de esconder su mácula y a sí mismo. En este sentido, quien se avergüenza es incapaz de realizar íntegramente su deseo, de avergonzarse hasta que se lo trague la tierra, o sea, hasta desaparecer por completo. A partir de esta frustrada vergüenza se dan dos consecuencias peculiares, si se quiere, dialécticas, que hacen comprensible la invisibilidad de la vergüenza. Primera consecuencia, como quien se avergüenza permanece y la vergüenza con su visibilidad deja al descubierto la mácula, a la vergüenza original se le añade siempre una segunda, la vergüenza por la vergüenza. La vergüenza se acumula, es iterativa, pues automáticamente, en cierto modo, pues automáticamente, en cierto modo, alimentada por su propia llama, arde más vigorosamente cuanto más tiempo arde. Segunda consecuencia, para poner fin a esta autoacumulación de la vergüenza, que a cada momento resulta más insoportable, quien se avergüenza se sirve de una artimaña. En vez de esconder su mácula y a sí mismo, esconde su vergüenza, su gesto de ocultación. Pasa a una actitud directamente contrapuesta a la vergüenza, por ejemplo, a la indolencia o la insolencia. En cierto modo,
para ocultar su avergonzarse, se arranca la camisa del cuerpo, con lo que a menudo no solo quiere engañar a aquel ante el que se avergüenza, sino también a sí mismo. Este comportamiento se puede observar no solamente en situaciones individuales, eróticas, en la actual vida amorosa de América no hay ningún motivo tan potente como la vergüenza ser considerado todavía puritanamente vergonzoso. Como consecuencia, el bikini. En otras palabras, para ocultar su inclinación a ocultar, el avergonzado se decide a volver al ámbito de la visibilidad más normal. Quien no se oculta, así calcula, quien permanece visible no es sospechoso de vergüenza y por tanto sospechoso de mácula. Se comporta pues casi como quien lleva puesto un traje roto, que al presentarse sigue siendo suficientemente soberano como para tratar el roto como no existente. Si la vergüenza queda invisible, es pues porque es ocultada mediante la visibilidad. Tercera objeción. Es posible que T se avergonzara, pero esa vergüenza prometeica no sería ningún nuevo fenómeno sorprendente, sino más bien simplemente la señal de un fenómeno muy conocido, síntoma de la cosificación del hombre, discutida hasta la saciedad. Nota, cosificación es la traducción de Verdinglichung. No. Durante un tiempo se tradujo entre nosotros como el término reificación para referirse a lo mismo, es decir, a la reducción de la persona a cosa. Esto es nota del traductor, ¿eh? No es nota de Anders, para que quede grabado, ¿no? Réplica. No, es señal de que algo más, es señal de algo más, perdón, es señal de algo más, pues lo que T considera como vergüenza no es que él esté cosificado, sino al contrario, y de ahí proviene la expresión vergüenza de la cosa, que al principio tomé en consideración, pero no cuestioné, a saber, que no lo está. Ahora bien, con este escrito Con perdón, con este este criterio. criterio, el de la vergüenza por no ser una cosa, se ha alcanzado un segundo escalón en la historia de la cosificación del hombre, en que el hombre reconoce la superioridad de las cosas, se asimila con esta, confirma su propia cosificación, es decir, reprueba como una merma su no estar cosificado. O si uno supone ese escalón como superado, un tercer escalón. En este, para el cosificado, ya su propio criterio, confirmación y por tanto reprobación, se ha convertido en segunda naturaleza, en algo tan inmediato que él ya no realiza como juicio, sino como sentimiento. Ciertamente esto es algo del todo nuevo, y este es el escalón que claramente alcanzó T. Amedrentado por la superioridad y la prepotencia de los productos, ha desertado y se ha pasado al campo de estos. Aquí sí que hay una nota. La deserción del amenazado y su paso al campo, al menos al sistema de valores, de quien amenaza, nos resulta hoy familiar por la política. Y que el amenazado adopte no sólo las escalas de juicio de quien amenaza, sino también sus sentimientos, y casi siempre puede haberse llevado a realizar esa deserción con ilusión de la libre voluntad, es algo que ya hemos vivido bastante a menudo en las últimas 2 décadas y media. De hecho, la extorsión más o menos suave de esa libre voluntad es el logro contrarrevolucionario de nuestro tiempo. Pero fuera del ámbito político no se ha descrito este proceso. Supongo que se refiere a los fenómenos de masas del nazifascismo. A mí lo que se me ocurría era lo que se llamamos el síndrome de Estocolmo. Eh, pero bueno, mm, sigo leyendo. Vaya, me he perdido. Abajo de todo, abajo. En Sí, la última no línea. solo, sí, no solo su punto de vista es el de los productos, no solo ha asimilado su escala a la de estos, sino que también sus sentimientos. Él se menosprecia como las cosas lo menospreciarían, si pudieran. Y cuando se avergüenza, lo hace por ese mismo menosprecio, bien merecido, según él mismo cree. Esta autohumillación ante lo hecho por él no se ha vuelto a dar desde el final de la idolatría. Ejemplo tercero, tercera sección. Ejemplo de la autocosificación.
el make. Dos de las expresiones utilizadas en estas réplicas necesitan una aclaración por una parte, la expresión afirmación de la propia crucificación y por otra, la deserción y paso al campo de los aparatos. A. Ejemplo de afirmación de la cosificación, el maquillaje como autocosificación. Ir entre la gente sin maquillaje es impensable para las chicas. Eh, por cierto, me sorprende la cantidad de anglicismo que tiene esta gente ya en esta época. El otro día me envió Joaquín un mensaje, un correo de una persona que interviene en un debate italiano. Pienso, pero Dios mío, yo siempre estoy pensando que estamos penetrados por el anglicismo. En Italia, mil veces más. Había una cantidad de expresiones inglesas metidas en el texto que... Y era gente... Era un teórico, ¿no? Un teórico. Bueno, ejemplo de la afirmación de la cosificación. El maquillaje. Bueno, no, estábamos en las chicas. Esto no significa, por ejemplo, solo que ellas, como sus madres y abuelas, se avergüencen de presentarse en condiciones desaliñadas o no engalanadas. Lo decisivo es cuándo, o sea, en qué condición se sienten aseadas, cuándo se consideran arregladas, cuándo creen no tener que avergonzarse. Respuesta: cuando se han transformado en cosas, en objetos artísticos o artesanales, en productos acabados. Mostrarse con uñas desnudas, sin adornos, es imposible. Sus uñas son dignas de presentarse en sociedad, en la oficina e incluso en la cocina, solo cuando llegan a ser iguales, del mismo rango, a los aparatos que tienen que tocar esos dedos, cuando muestran el mismo acabado muerto y pulido que las cosas y pueden disimular su anterior vida orgánica. O sea, que actúan como si también ellas hubieran sido hechas. El mismo modelo sirve para el cabello, las piernas, la expresión facial, propiamente para el cuerpo como un todo, solo que la naturaleza es un poco díscola, pues desnudo es hoy cuerpo desvestido, no es hoy cuerpo desvestido, sino el no arreglado, el que no contiene ningún elemento cósico, ningún indicio de cosificación. Y uno se avergüenza del cuerpo desnudo en este nuevo sentido, incluso cuando aquel está cubierto, mucho más que el cuerpo desnudo en el sentido tradicional, en la medida en que se haya cosificado de manera satisfactoria. Cualquier playa, no solo las de moda, lo demuestra. Variando un famoso dicho de Nietzsche, el cuerpo es algo que debe ser superado, o más aún, ya está superado. Nota, nada más erróneo que subsumir esta superación bajo la vieja categoría aderezo. Es justo lo contrario. Mientras el aderezo trata de elevar la belleza del cuerpo vigoroso, el arreglo trata de conferir al cuerpo la belleza de la cosa hecha. Ejemplos, sección cuarta. Ejemplos Claro, de la todo esto es deserción del interesante, hombre perdón, perdón. y su... Todo esto es interesante, ¿no? O sea, todo esto es un análisis que sigue siendo muy relevante en nuestros días, llevado a un nivel impensable de transformación del cuerpo, extremadamente deshumanizado. Nada de lo que podía imaginarse este hombre eh, con lo que está ocurriendo hoy. Pero bueno, me parece muy valioso todo este análisis, ¿no? De elementos que además también me sigue recordando a lo que más tarde dijo o pensó Pasolini, porque Pasolini también trabajó el cuerpo y la vergüenza, la obligación de esconder esa vergüenza, ¿no? Bueno, me parece que es muy interesante. Ujú. Está en una línea de crítica de la deshumanización. Yo quiero señalar esto porque en 1925 la apología de la deshumanización ha sido elaborada por Ortega y Gasset. El arte como juego, como desaparición de lo humano, como eutrapelia. Y eso produce, con perdón, una mierda de arte. Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, Tinieblas en las... bueno, unas novelas que solamente una persona que ha tenido que hacer filología se lee. Mm, y
Y esto es ¿cómo le llama Benjamin? La pérdida del aura. La deshumanización del arte es la pérdida del aura. Y da unas cosas fatales. Bueno, está el futurismo, que el italiano es el más potente del futurismo de la época, ¿no? Porque es el que tiene poetas futuristas más potentes, ¿no? Marinetti, pero en España los futuristas son muy malejos. Pero, pero bueno, la deshumanización del arte. Un comentario. A mí me Yo parece que aquí, el perdón. uso de make-up, girls, Ujú. fashion, todo eso responde, en mi opinión, me da la impresión que, claro, a mediados de los años 50 Alemania todavía estaba en una situación postcomatosa, todavía no se había recuperado. Yo creo que aquí lo que está expresando es su experiencia americana. Sí, yo creo que Y sí. esto es el americanismo, una dimensión de ese americanismo que él ha vivido, pues por el hecho de haber sido un marginado dentro de la sociedad norteamericana, que se ha tenido que dedicar a todo, menos a lo que le hubiera gustado, que es a la filosofía. Por eso aparecen todo el rato expresiones Inglesas. inglesas, o Ujú. más bien americanas, ¿no? Americanas, sí, sí. Vale, Ujú. de acuerdo. Vale. Yo, Sección cuarta. perdón, no, Sí. perdón, es un comentario muy, muy superficial porque además debo decir que no he podido, me he incorporado el primer día, no he leído en profundidad todo lo que llevamos recorrido hasta ahora. Me, me pondré al corriente en los próximos días ya para las próximas sesiones. Pero este apartado me llama la atención. Eh, Digo que es un comentario muy, a lo mejor, traído así. eh, mm, que puede ser incomprendido por mi parte por no haber leído lo previo. Por eso insisto que puede. Pero me llama la atención en un sentido, eh, cualquiera que haya visto alguna exposición, un libro de fotografías, una exposición sobre culturas primitivas, puede haber observado ejemplos de manipulación del cuerpo, de remodelación del cuerpo, de pintura, de tatuaje, mucho más extraordinarias que las habituales hoy en día. Desde en Oriente a las niñas hacer que los pies sean pequeñitos y ahormarles los pies para impedir que crezcan, hasta esas africanas, ¿no?, que se ponen, alargan su cuello poniéndose una serie de aros que van aumentando progresivamente, o esa animalidad de ponerse un plato en el labio inferior. Eh, entonces, yo puedo entender el sentido, puedo captar la idea de fondo, pero es como tomar la parte por el todo. Creo que en el hecho del uso de la moda de seguir una moda determinada, o no seguirla, tiene unos significados que son más antiguos que la época del maquinismo, la época de la estandarización, ¿no? Creo que habría que remitirlo más a otros elementos de expresión de identificación o el que es extravagante pues quiere significarse como fuera del grupo o lo que fuera. Entonces, el hecho en sí de identificar maquillaje, puedo entenderlo en ciertos momentos, pero en general el hecho de retocar el cuerpo, eh, insisto, he visto ejemplos en culturas antiguas que o sea, serían mucho más aberrantes de las cosas que veo hoy en día, ¿no? De esos culos de silicona o de simplemente ir muy, muy, muy maquillado o ir muy, muy, muy con una cara que si te quitas toda la pintura no parece la misma persona. Esto no me parece un factor diferencial e incluso creo que hoy en día está mucho más mitigado, incluso mucho menos extremado que en algunas, al menos en algunos ejemplos de culturas o tribus antiguas que conocemos porque han llegado, porque existen hoy en día o tenemos testimonio de ellas. Entonces, no Sí, sé, sí, los masáis, bueno, pues las mujeres y los hombres masái que van maquillados totalmente. todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, pinturas rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no ¿Me sé. permitís un inciso?
A mí me recuerda mucho esto lo que escribe ese deconstructivista Baudrillard en un libro que se titula Una crítica de la economía política del signo. Y ahí entra todo lo que es el signo, lo simbólico, la relación, el maquillaje, la apariencia, la imagen y Baudrillard no solo lo reduce a una cosa de tipo material, sino incluso a un nivel de tipo moral o espiritual, porque dice, hay ricos que les gusta aparentar ser pobres incluso, que les da buen look el aparecer como gente pobre que vive austeramente o que se priva de ciertas cosas. No sé, a mí me trae mucho a la cabeza lo que he leído en ese libro, no sé si lo conocéis, Editorial Siglo XXI. Es un deconstructivista francés, Baudrillard. Sí, Mm. Y habla eso, pone el título del libro, es el subtítulo del Capital, una crítica de la economía política del signo. Y habla, ahí en el signo habla de todo, de moda y de todo eso. Los primeros capítulos son interesantes en este respecto y por eso me llama mucho la atención la coincidencia que hay entre lo que dice este señor y lo que dice Baudrillard. Simplemente un comentario, ¿eh? Muy bien. Antonio, creo que es incomparable la realidad de la transformación del cuerpo o del maquillaje de todas estas culturas que tú has mencionado con lo que se produce a partir de la modernidad. Porque a mí me parece que ya en cierta estética post-revolución, alrededor de la Revolución Francesa, estamos hablando de algo que se aleja de eso. Incluso en esos casos de mutilación del cuerpo, yo creo que es infinito, bueno, no voy a hablar en estos términos, no, pero que la degeneración de la modernidad que estamos viviendo ahora, lo de ponerte silicona en el culo, me parece cualitativamente mucho más terrible que cualquiera de las transformaciones del cuerpo tradicionales. Y por eso tampoco estoy del todo de acuerdo cuando dice que esas chicas se han convertido en objetos artísticos o artesanales, porque me parece que aquí estamos hablando de algo que no tiene que ver con eso. Em, o sea, el nivel de deshumanización que comporta la transformación del cuerpo hoy no tiene nada que ver, me parece que espiritualmente como decía Ricardo, están en niveles incomparables. Y aunque incluso en el horror del presente se puede encontrar belleza, me parece que se antepone el horror. No así en las culturas tradicionales. Yo lo que quiero decir es que hace un aserto muy claro. Maquillaje es autocosificación. No estoy de acuerdo. No, pero fíjate que lo diferencia Dicho del así, aderezo. Ya te dicho ves. así, dicho así, no estoy de acuerdo. En la nota al pie, Antonio lo diferencia del aderezo. O sea, no está absolutizando. No veo la diferencia. Es decir, Sí. se está de acuerdo o no se estará de acuerdo. Sí, Y no es una cuestión de aberración, ¿eh? O sea, yo no digo que la cuestión aquí sea que ni la opinión personal, ni los gustos de cada uno, ni las dimensiones eh, y son incomparables las sociedades de estas a las que yo aludía, pero hacer sin más, sin contextualizar más, una equiparación al hecho de que eh, modifiquemos de alguna manera nuestro cuerpo. ya. No hay ninguna diferencia cualitativa, no hay ninguna diferencia que yo observe sustancial. Otra cosa es en cada cultura qué significado tiene una determinada manera de presentarse. O por qué una determinada cultura necesita que las mujeres, no sé si los hombres también lo hacen, tengan que dar de sí, tengan que irse a poner un plato aquí cada vez más grande, de manera que les queda, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Esas tribus en las que se ponen como una especie de plato enorme en el labio inferior. No recuerdo.
no se trata de comparar si eso es más aberrante que ponerse silicona en el culo. En todo caso, se puede hablar de los significados y del porqué y analizar cada cultura en concreto. Pero lo único que quiero decir es que este título y esta especie de expresión de rechazo así de plano, como no sea que más adelante lo matice. Por eso dije también que lo digo con... Pero me ha parecido como un rechazo así de momento poco gratuito, un poco superficial, un poco, no sé si más adelante a lo mejor eh, tampoco quiero darle más importancia a esto, pero vaya. Siempre añade, su esquema es ese de la anécdota a la categoría, de lo cotidiano a la... O sea, estemos de acuerdo, ¿no? Nos va a dar una explicación general, potente, ¿eh? Bueno, potente, general. He cortado a mi Porque, tocayo. ya, ¿Ibas a decir algo? espera, sobre Ah, esto, Nicolai también. ¿puedo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, quería decir, eso de la cosificación, como ya decía el otro compañero, es algo que siempre existió la diferencia, si vemos la historia, Cleopatra se trucaba, se ponía, y los babiloneses también tenían todo, es decir, eso de presentarse de una manera imaginativa tiene que ver con la fantasía de la gente. Ese es otro asunto, otro punto que está aparte. Pero es típico del ser humano es de crear una forma diferente de la que es y presentarse de otro modo. Es también es en la danza por el baile por parejas, siempre hay formas que viene de la fantasía de la gente. Lo que cambia en ese momento, por eso, si eso siempre existió, lo que cambia y califica esta época es el uso del poder de toda esta manipulación que se puede hacer. Esa es otra cuestión. Lo que están intentando, lo están ya aplicando el poder con toda la cuestión de la deshumanización y de la ideología de que el sexo es lo que uno piensa de ser. Es decir, no hay más la realidad natural, sino la idea que uno tiene de sí mismo. Así que yo pienso de ser mujer, o pienso ser hombre, pienso ser... Así cada uno piensa. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué alimentan toda esa corriente? Es para destruir el ser humano, su conciencia, así ponerla a alimentar una materia tal que se puede después plasmar como se quiere. Abolir la conciencia, ese es el asunto que estamos enfrentando en esa época. Es decir, no es solo una cuestión de ser humano, hay que verlo también como poder, como política del poder que lo están haciendo, no solo como hecho ideológico. Eso es, sí, 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 bueno, sí, que se quería decir. Joaquín. Me parece que la frase clave de todo este párrafo, de punto 3, es la siguiente: cuando muestran el mismo acabado muerto y pulido que las cosas y pueden disimular su anterior vida orgánica. O sea, que actúan como si también ellas hubieran sido hechas. Y ahí está la distinción. Él distingue entre engalanarse, en la nota a pie de página, el aderezo, Aderezo. el adornarse. Eso es una cosa, ¿eh? El salir bien vestido de las madres y las abuelas, pero la cultura del make-up, no es reforzar los rasgos personales, sino perder toda la personalidad en el modelo, que se presenta en el periodo que corresponda a la moda correspondiente como el común para todos. O sea, no es reforzar la propia imagen del propio cuerpo, sino ocultar el propio cuerpo detrás
de el mismo producto producido industrialmente común para todos. Sí, sí, Yo creo que hay eso que está muy ver vendido. lo que cuesta hacerse pasar por pobre. Bueno, yo también, sí, los pantalones rotos de 200 euros y ese Sí, tipo sí, de sí, cuestiones. sí. Pero, pero la cuestión es que la huida de la vida orgánica, el intentar aparecer como cosas, como objetos, que tiene también unas connotaciones 30 años, 70 años después, todavía más profundas, con toda la realidad virtual, etcétera. Ujú, Y sí, yo no he entendido muy bien lo último que quería decir Joaquín, pero de lo primero estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy sí, brillante por su parte. Sí, sí, sí. estoy de acuerdo. Lo último Y, no lo sigo bien, pero lo anterior estoy de acuerdo. Sí. Me y en parece que particular, perdón, pero todo este tipo de aderezos contemporáneos, podríamos decir, o sea, no es ya que aparentemente se presenten así, que tendría que ver con eso del significado que comentaba Antonio, es decir, el significado, los motivos, la cultura que se expresa en eso no tiene nada que ver con la cultura tradicional. Es que además, en el caso de los implantes de silicona, estamos metiendo directamente algo inorgánico en el cuerpo. O sea, estamos ya transformando em, el Sí. cuerpo a través de medios inorgánicos. Que eso es algo, bueno, que era imposible tecnológicamente hace 200 No, años. Gerard, no, no, Gerard, no, no, no. Piercings, los piercings, por ejemplo, existen desde la más antigua antigüedad. Y ponerse un plato aquí en los labios es una cosa absolutamente demencial, para mi gusto de hoy en día. Sigo sin entender, no, no quiero hacer tampoco ahora discusión de esto, ¿eh? Pero me parece que el asunto este de la manipulación, de la presentación del cuerpo, no es un ejemplo de autocosificación. Parece que no tiene que ver con la cosificación, creo que tiene que ver con otros asuntos de identidad cultural, de reconocimiento o de identificación grupal, de formar parte de. eh, todos tenemos una moda, ¿eh? Todos tenemos una manera de presentarnos ante los demás. Todos queremos significarnos o no significarnos disolviéndonos en la masa o significándonos pues, aportando un elemento de distinción o jugando a esto, ¿no? Que decía el compañero, pues juego a hacerme el pobre. En los años 70 80 los progres pues El afectaban a progreso. la del obrero, ¿no? No veo ninguna diferencia entre esto, no, o sea, no veo absolutamente ninguna diferencia entre esto y las chicas de hoy en día que parecen modelos sacadas del anuncio de televisión, ¿no? Es decir, no veo cualitativamente la diferencia. Creo que no es un tema de cómo para ponerlo como ejemplo. Y ahora ya sí que no digo nada más, porque no tengo más que decir, solo es la impresión que me ha causado. Una cosa, ¿se me oye bien? Es que, por Sí, ejemplo, la voz, Antonio, como estoy grabando, quiero que... ¿Se me oye bien o se oye como la voz de Antonio, que yo la oigo más perdida? ¿Sí? Vale. se te oye bien. Es Antonio el que falla incluso la imagen. Sí. Sí. Bueno, ¿sigo leyendo? Sí. Sí, pero en todo caso, a A mí me parece que Antonio, este tema yo, es se me importante. oye mal a mí? No, 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 se sí, te no, oye no, no, bien, se pero te la oye bien, imagen sí. es muy Yo, movida, muy Y se oye borrosa. un Vale, vale, poco... sí. vale, vale. A mí me parece que Antonio, este es un creo tema que es un importante. problema de línea, ¿eh? De Sí, línea sí, tuya. probablemente, sí, probablemente. ¿Gerard? No, digo que me parece que este es un tema importante y que tiene que ver con esta tesis de Anders de que hemos llegado a un punto en el que somos de alguna manera forzados a adaptarnos al mundo de las máquinas, que no es exactamente el mundo de la cultura previo a ese, que tiene unas maneras de funcionar particulares y una relación con nosotros particular. A mí los piercings no me parecen lo mismo que una implantación de silicona. Ciertamente es inorgánico el metal, pero no me parece que atraviese el cuerpo de la misma manera y por supuesto no por los mismos motivos. No se puede hablar de modas en la cultura tradicional. La vinculación con el propio cuerpo
con el deseo de ser reconocido por los demás, me parece que es evidente que no va por los mismos lados. Pero bueno, es igual. Pero sí me parece un tema que también importa a Anders. La cuestión del cuerpo le importa mucho. Hay más sobre esto en Andersen. Sección 4. Ejemplos de la, entre comillas, deserción del hombre y su paso al campo de los aparatos. Primera calamidad del hombre. Su cuerpo es, entre comillas, intransigente. La intransigencia de su cuerpo convierte al hombre en saboteador de sus propios logros. B. Y ahora vayamos a la expresión el hombre deserta y se pasa al campo de sus aparatos. ¿Qué se quería decir con esta metáfora? Conforme a sus tareas, un instructor americano de aviación enseñaba a sus cadetes que el hombre, como lo creó en un tiempo la naturaleza, es una facultad construida, bueno, una construcción fallida. Bueno, claro, no faculty, vaya. Dos, véase Robert Young. Aquí se encuentra una expresión del director del Comando Americano de Investigación Aérea, Thomas Power. En mayo de 1956, en un lanzamiento, una bomba de hidrógeno falló por 6 kilómetros su objetivo. Exhortado a explicar un fallo de esa magnitud, respondió Power, según Reuters, cuando se actúa con seres humanos, puede suceder esto. El piloto se había olvidado de utilizar una palanca. Atiéndase bien a la respuesta. Quien infiere de ella solo el viejo errar es humano, ha escuchado erróneamente, pues la respuesta implica mucho más. A saber, que puesto que errar es humano, o sea, puesto que el hombre funciona de manera poco segura, su intervención en un aparato tan perfeccionado es inadecuada. Aquí el hombre es visto primordialmente como fuente de fallos. De acuerdo. Tanto si se interpreta en serio o en broma, no es posible imaginar un testimonio mejor de la deserción, pues el hombre puede ser considerado construcción, además llena de errores, pues el hombre puede ser considerado construcción, bueno, perdón, naturalmente, llena de errores, naturalmente solo subespecie de los aparatos. Solo si esta categoría es reconocida como universalmente aplicable y exhaustiva, y puede tener lugar esa reinterpretación y aparecer lo no construido como algo mal construido. Es innegable que, en cuanto a fuerza, velocidad y precisión, el hombre es inferior a sus aparatos, como también que sus logros intelectuales comparados con los de las máquinas de los ordenadores, quedan mal. Después, su punto de vista, tomado prestado de los aparatos, perdón, desde su punto de vista, tomado prestado de los aparatos, el instructor tiene razón, y mucho más cuando no tiene presente ese tipo de incapacidad competitiva, presumiblemente se avergonzaría de dedicarse a ella, sino otra incomparablemente más moderna, pues en lo que él piensa no es el hombre como aparato junto a aparatos, sino en el hombre como aparato para los aparatos. Eso sería el hombre como pieza dentro de maquinarias ya construidas o dentro de proyectos técnicos ya asentados. Como tal, para el instructor, el hombre es fallo, que significa tanto como se ajusta mal, inadecuado, no elaborado a medida. Este no elaborado a medida también puede significar que no tiene forma, que no está troquelado, que es siempre materia bruta. Pero tampoco es esto, pues está preformado, está troquelado, tiene su forma, solo que es una forma falsa. No solamente no está elaborado a medida, sino que tampoco es elaborable a medida, pues solo la materia se puede elaborar, a no ser que ya troquelado, o sea, degradado en material, sea convertido, considerado como quincalla y tratado como tal, o sea, fundido. Pero con esto ya nos estamos anticipando. Yo a lo largo de todo el texto veo un excesivo fijarse en la individual, no voy a hablar de la corporalidad, en la individualidad. Estamos rompiendo una regla de 2500 años. Somos comunidad. Prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. El ser humano produce, tiene capacidades que son generadas, que no están en él, sino son generadas por la relación social. Eh,
esto, bueno, estos son 2500, bueno, Aristóteles, ¿no? Y este sería otro nivel. O sea, por lo tanto, somos un indefinido, pero donde indefinido es positivo. Es muy cierto que las máquinas están diseñadas. ¿Quién era? François Jacob, que decía, biológicamente tenemos defectos, porque una máquina ha sido diseñada para lo que va a ser diseñada y nuestros pulmones son un desarrollo de un tubo de exófago, por lo tanto, evolutivamente, por lo tanto tenemos problemas de deficiencia evolutiva, ¿no? Nuestros pulmones tienen debilidades, un radiador no las tiene. Bueno, eso sí. Todos estamos sometidos a las mismas leyes de la termodinámica, ¿eh? El ingeniero del estado atómico, contrariamente a lo que dice, los tubos que llevan el agua nuclear se oxidan, no se fíe usted de eso son tonterías, la eficiencia. Bueno, ¿no? Bueno, o sea, pero aquí lo dejamos. Yo solo quería hablar de la prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, ¿no? Este no elaborado a medida también puede significar que no tiene forma, que no está troquelado, que es simple materia bruta. Pero tampoco es esto, pues está preformado, está troquelado, tiene su forma, solo que es una forma falsa. No solamente no está elaborado a medida, sino que tampoco es elaborable a medida, pues solo la materia se puede elaborar, a no ser que, ya troquelado, sea degradado a material, sea considerado como quincalla. Bueno, lo habíamos leído, ¿no? Desde el punto de vista de los aparatos, esta incapacidad para no dejarse ajustar tiene que aparecer naturalmente como arrogancia, como escandalosa sublevación y revuelta, y como un fallo humillante a los ojos de quien ha hecho propia la escala de los aparatos. Nota, humillante porque el hecho de que un defecto sea inocente no lo hace menos vergonzoso, sino más. Mm. Tras la Como fórmula si, del instructor, aunque se haya dicho como bon mot, como palabra, hay una supuesta indignación de los aparatos y la vergüenza del hombre. A fin de cuentas, así se podría imaginar que habla el inspector. No podemos imputar alteraciones a los aparatos y proyectos porque precisamente nosotros, en cuanto a partes condicionantes, somos de una factura que merece bien poca confianza. La frase que se supone imputada al instructor. Nada resultaría más obvio que la consolación, comillas, por más grande que sea la ventaja de los aparatos en cuanto a fuerza, velocidad y precisión, como cosas son y sigue siendo piezas rígidas y definitivas. En cambio, nosotros, los hombres, y en esto consiste nuestra dignidad, somos vivos, moldeables, adaptables, elásticos, o sea, libres, entre comillas, en itálicas libres, se cierran comillas. Pero precisamente eso es lo que cuestionaría el instructor aeronáutico. Al contrario, exclamaría, si digo que nosotros, los hombres, somos construcciones fallidas, es porque nosotros, en comparación con las cosas, somos rígidos y no libres. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ha llegado ahí? Olvidemos por un momento la distinción entre cosa muerta y hombre vivo, que se ha convertido en modelo de orgullo. Nuestro mundo de productos no se define por la suma de piezas singulares y definitivas, sino por un proceso, por la producción cada día de nuevas piezas diariamente nuevas. Así pues, no se define, sino que más bien es definido, abierto, plástico, cada día ávido de reconstrucción, dispuesto cada día a adaptarse a nuevas situaciones y a diario pronto para nuevas tareas. Cada día se presenta como otro, transformado con métodos de ensayo y error. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro cuerpo? Nada de cambio diario. Nuestro cuerpo de hoy es el de ayer. Hoy todavía el de nuestros padres y antepasados. El del constructor de cohetes y el del troglodita no se diferencian casi en nada. Es morfológicamente constante. Dicho en términos morales, no libre, recalcitrante y rígido. Visto desde la perspectiva de los aparatos, conservador, no progresista, anticuado, no revisable, un peso muerto en la evolución de los aparatos. En resumen, los sujetos de libertad y no libertad se han intercambiado. Libres son las cosas, no libre es el hombre. Y hay una nota larga. La leo y en todo caso discutimos.
El autor, o sea, el autor en 1930, en su, no sé, de los hombres, Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Aparecido en 1936 como, bueno, Patología de la Libertad en investigaciones filosóficas, definió al hombre como no fijado, indefinido, no acabado. En suma, como ser libre e indefinible, como ser que solo se define y se puede definir como lo que hace a partir de sí mismo en cada momento. Isaac formuló pronto su credo de manera muy parecida. Ahora no se trata, como entonces, de un intento tardío de desplazar a un segundo plano el hecho del intercambio de los sujetos de la libertad y la no libertad, acentuando una libertad filosófico-antropológica. Tales definiciones parecen plausibles porque en ellas, como casi en cualquier antropología no teológica, la existencia animal es utilizada como parangón y se presupone el animal, una abstracción inventada ad hoc como cautivo de su destino como especie, o sea, como no libre. Se ahorraba la verificación de este presupuesto, pues era considerado evidente, y no solo por tradición teológica. Hoy, la elección de este parangón me parece cuestionable. Por una parte, porque filosóficamente es arriesgado utilizar un parangón para la definición del hombre que no concuerda con el parangón efectivo de la existencia humana. A fin de cuentas, no vivimos ante el parangón de las ovejas, cangrejos o chimpancés, sino ante el de las fábricas de bombillas y aparatos de radio. Por otra parte, la confrontación hombre-animal se me antoja inaceptable también desde la filosofía de la naturaleza. Contraponer la idea, la especie particular hombre, como equivalente con los mismos derechos a las diversas especies y tipos animales innumerables y sin fronteras entre ellos, y tratarlos como si encarnaran un único animal en bloque, es simplemente una megalomanía antropocéntrica. La fábula de las hormigas, que en sus escuelas superiores distinguen plantas, animales y hormigas, tendría que servir de advertencia contra esa arrogancia cósmica para todo manual de antropología filosófica. Si en vez de parangón mundo animal se elige el que es efectivamente el horizonte de la existencia humana, a saber, el mundo de los productos hechos por el hombre, inmediatamente cambia la imagen del hombre, desaparece su singular él y con este al mismo tiempo su libertad. Bueno, yo sí que quiero señalar que la naturaleza humana es plástica. En Altamira se vivía 40 años como máximo. Y esto es plástico porque hemos sido capaces de hacer cosas en comunidad sobre nosotros mismos. Seguramente la media de edad de Altamira era mucho menos que 40 años, porque la mortandad infantil tenía que ser estupenda, ¿no? Creo que eran unos 30 años en esa. 30. Creo que eran unos 30 años. Pues hemos sido capaces de vivir, entre comillas, por naturaleza, 80 años y decir, qué lástima, vivimos poco, ¿no? Bueno, esta es una otra realidad a incorporar. O sea, nuestra plasticidad no está mal y nuestra capacidad comunitaria no está mal. Pero aquí hay mucha chilla, perdonad, ¿algo que decir? ¿O continúo? Bueno, podemos seguir porque hay más. Estábamos, la nota es, eso y no otra cosa es lo que pensaba el instructor al declarar al hombre una construcción fallida. Su forma de hablar había sido algo más que una palabra graciosa. Pues si suponemos, cosa de lo que no tenemos ninguna razón para dudar, que le preocupan las tareas futuras de la técnica, sus palabras fueron dictadas por la más seria de las inquietudes, a saber, por la inquietud Sorge, bueno, no sé si lo usa como lo mismo que el sentido de Heider, pero bueno, de que nuestro cuerpo, si ese abismo entre él y nuestros productos se amplía o solo sigue constante, amenazará la inquietud de nuestro cuerpo, amenazará a todos nuestros proyectos que, a partir de los nuevos aparatos, resultan próximos y los hará naufragar uno tras otro. De por sí, podría argumentar el instructor de por sí, entre comillas, de por sí, podría argumentar el instructor. O sea, si solo dependiera de los aparatos, podríamos volar a mayor altura o menor altura, pero este de por sí no es válido, pues no podemos, porque nosotros no lo soportaríamos, porque nuestro cuerpo se declararía en huelga. De por sí podríamos alcanzar
este planeta o aquel otro, pero nosotros nos estorbamos, nosotros no superamos la prueba, y en la medida en que el instructor hubiera escuchado algo de mitología griega, habría podido concluir, Ícaro cae, no porque fallen las alas de cera, sino porque es el mismo Ícaro quien falla. Si él, como lastre, pudiera desprenderse de sí mismo, las alas podrían conquistar el cielo. Cierran comillas. Así o de manera parecida podría argumentar el inspector. En este sentido, no sería la peor definición del hombre contemporáneo esta que nuestro instructor ciertamente suscribiría. El hombre es el saboteador de sus propios logros. Naturalmente, saboteador no porque cometa alguna travesura contra sus propios productos, pues a pesar de todas las armas de aniquilación, nada más lejos de él, y más altruista que nuestro contemporáneo respecto a sus aparatos jamás lo ha sido el hombre respecto a ningún saber, sino precisamente porque él, el viviente, es rígido y no libre. Las cosas muertas, en cambio, son dinámicas y libres, porque él, como producto de la naturaleza, como engendrado, como cuerpo, está definido demasiado unívocamente como para poder soportar transformaciones de su mundo de aparatos que, cambiando a diario, se burla de toda autodefinición. Por eso, inquieto, avergonzado y con mala conciencia, mira a sus hijos, tan llenos de talento, cuyo futuro teme arruinar, porque no puede ni enviarlos a hacer carrera sin ningún acompañamiento, ni acompañarlos. Y a menudo sucede que él, el padre tullido, que incapaz de participar personalmente en alto vuelo, tiene que permanecer en casa y guardar la cama por su terrenalidad, da a sus hijos casaderos como dote unos lacayos que lo sustituyan, escoltas y controladores a los que les otorgan una forma de aparato, por ejemplo, los instrumentos registradores que instalan sus cohetes y satélites artificiales, o utilizando otra imagen, ese padre ve forzado a insentarles un correo boomerang. Nota, un semejante elemento boomerang es por lo demás propio de todo aparato en la medida en que destinado o emitido ausgeschickt, bueno, lanzado fuera, a un servicio, ha de informar de su de su prestación. prestación. A saber, bueno, ese padre se ve forzado a insertarles un correo boomerang, a saber, cuestionarios llenos de interrogantes y con advertencias. Devuélvase al remitente, entre comillas, a los que les encarga que vuelvan a él desde el universo y le informen de lo que hubiera gustado captar, si hubiera podido tomar parte en ese viaje. Cuanto mayor es la miseria del hombre productor y menos está a la altura de sus chapuzas, más impaciente, infatigable, ansiosa y pánicamente multiplica el cuerpo de funcionarios de sus aparatos, de sus subaparatos y subaparatos, y naturalmente con ello también vuelve a multiplicar su miseria, pues cuanto más multicéfala y complicada se vuelve esa burocracia de aparatos creados por él, más vanos son los intentos del hombre de estar a la altura de estos. De manera que se puede decir con razón que su miseria tiene como consecuencia una acumulación de los aparatos, y esta, a su vez, la acumulación de su miseria. Qué buenos tiempos aquellos en que el idilio de la hidra aún era una saga de espanto. Sección quinta. Joaquín, si no te importa, una sugerencia. Yo creo que hay dos notas, la nota 2 de la página 47 y la nota 1 de la página 49, que son dos notas interesantes. Y sugiero de volver a ellas, tanto a la 2 como a la 1 de la página 49, más adelante, cuando llevemos más leído, retomar la lectura concreta de esas dos notas, porque yo creo que tienen Eh, mucho contenido. yo lo anoto, lo anoto para ya en fecha jueves 18. Se puede leer antes, porque todavía hay rato. Si lo consideramos, me lo decís y lo leo. Si no, lo leemos en la próxima sesión, pero recordadlo, ¿no? Porque, bueno. Pero Sección quinta. El hombre contemporáneo trata de Perdón, escapar. yo, perdón. Me ha parecido interesante esta mención a la burocracia en relación con la idea de los aparatos que, si no me equivoco, acaba de desarrollar por primera vez. Creo que estamos bueno, no sé, me recuerda al mundo kafkiano, ¿no?
que me parece muy interesante que integre y que creo que también tiene mucha relación con el mundo de la manipulación que habíamos visto en Lukács. O sea, todo esto que está comentando creo que tenemos que entenderlo también dentro de ese mundo de la manipulación, del cual el sujeto es coparticipante. Bueno, ¿Prosigo? Sección quinta. El hombre contemporáneo trata de escapar a esta calamidad mediante la asimilación física con los aparatos, mediante la ingeniería humana. Perversión extrema de oferta y demanda. Esto en itálicas. Entramos en el texto. Naturalmente, el hombre contemporáneo no cuestiona ese encontrarse para siempre con esta inferioridad y retraso con tal de aceptar así la fijación de la propia vida. Por tanto, tiene que adoptar alguna medida. Su sueño, claro, sería ser igual que sus dioses, los aparatos. Más exactamente, formar parte por completo de ellos, en cierto modo ser consustancial a ellos. Bueno, aquí estaba aquella palabra que homologumenos zen, unánimemente vivir, zen es vivir, como anuncia el himno molúsico. Pero si nos fuera dado desprendernos de nuestro lastre y estuviéramos como barras, encajados en las barras, como prótesis, con prótesis, en una unión más extraña, y la mácula fuera cosa del pasado y la vergüenza fuera algo desconocido, si esto aún nos fuera dado, si aún se nos concediera este don, ningún sacrificio terrenal nos resultaría un sacrificio inaudito. Bueno, o sea, aquí la paradoja es que el lastre es librarnos de aquello que nos impide ser como barras. O sea, el lastre es, por decirlo de una forma trivial, ser espíritu. Y lo positivo sería ser como barras, ¿no? Esta es la paradoja de ser plásticos, no ser como barras, ¿no? Esa sería. Ahora bien, como ya se ha dicho, esta imagen molúsica de una consustancialidad instrumental se queda en mero deseo soñado. No entra en consideración una verdadera integración con los aparatos, como tampoco una competencia seria interpares, pues los aparatos resultan siempre ontológicamente superiores al ser engendrado. Sin embargo, esto no significa que el hombre pueda lavarse las manos en la inocencia de su condición de criatura y que lo deje todo a su aire, o que solo lo quiera. Así como el hecho de que el hombre no sea Dios, sino solo una criatura, nunca sería reconocido por ninguna religión como salvoconducto de indolencia moral, tampoco hoy el hecho de no ser producto, sino solo una criatura, será adaptado por la religión de la industria y sus secuaces como excusa para una indolente insistencia en su deficiencia como criatura. Ha de intentar ya demostrar su devoción a las cosas, una imitatio instrumentorum, imitación de los instrumentos, una autorreforma. Al menos ha de intentar mínimamente mejorarse para reducir a lo más mínimo imaginable el sabotaje que Nolens Volens, lo quiera o no, practica basado en su pecado original, el nacimiento. Bueno, esta antropología es distinta de la de Aristóteles, ¿eh? Esto, digamos, no es ética nicomaquia. En ética nicomaquia hay unas capacidades de acción que parten de nuestros sentidos naturales, el ojo, pero podemos ver o no ver, o ver esto o ver lo otro. Y otras capacidades que nos permiten generar, eh, y otra capacidad de hacer que nos permite generar capacidades inexistentes. Nos hacemos constructores de casas construyendo casas, nos hacemos constructores de cítaras construyendo cítaras, es decir, el acto precede a la potencia. Este es el otro, y es el ser comunitario. Esta sería otra antropología. Bueno, simplemente por establecer eh, modelos. Así, Joaquín, perdona, me permites una aclaración, es que yo no lo he entendido. Dice, hay un momento que dice él, en las primeras líneas del párrafo, no entra en consideración una verdadera integración con los aparatos, como tampoco una competencia seria interpares, coma,
Pues los aparatos resultan siempre ontológicamente superiores al ser engendrado. ¿El ser engendrado qué es? El ser humano. El ser humano. O sea, ¿Por qué en dice que forma... siempre resultan ontológicamente superiores? ¿De dónde se infiere eso? No, nos lo ha explicado antes. Aquello que es diseñado siempre es más adecuatio, a- es más adecuación forma-función que el ser humano, que es un ser biológico engendrado y por lo tanto siempre no tiene esa adecuación forma-función. Perdonad, estoy dando yo una respuesta, no sé si es la adecuada. Aquí somos 9, no sé. Muy bien. Vale. ¿Sigo? Bueno, y no sé si es válida la explicación que yo acabo de colocar. Puede ser, es que puede ser realmente que él no esté pensando en nada de lo que está diciendo. Tengo la sensación. O sea, esto vendría a ser el sentido común de la época, que considera que ontológicamente los aparatos, sean eso lo que signifique, están por encima del ser humano entendido de esta manera. Yo espero que en algún momento nos lo aclare. Pero claro, la Bueno, primera lectura te hace decir, ¿pero qué dice este hombre? nos lo aclara, va a aclararnos uno. Otra cosa es que, bueno, depende de una antropología determinada, ¿no? De una ontoantropología. Que, a ver, me parece valioso. A ver, me parece muy valioso que él lo discuta abiertamente. Estuvimos todo el tiempo en el seminario de Lucas con un Lucas que nos quería ocultar abierta, si se puede hablar de ocultar abiertamente, su ontoantropología, que era la de esencia genérica de la especie, que es un ser y no ser. No es la plasticidad ontológica que va desde Suárez a Hegel, sino una chapucilla que es Feuerbach para justificar la ontología más. Pero bueno, vamos a dejar, ¿no? O sea, esa ontología según la cual, bueno, ya lo veremos. Que no es la de Gramsci, digamos. Bueno, es lo mismo. Gerard, Antonio y compañía, hacedme callar. Hacedme callar. Así acomete ese intento y lo hacen determinadas autometamorfosis que denomina o sea, ingeniería aplicada al hombre. Estos intentos de metamorfosis, algunos de los cuales vamos a señalar de inmediato, los empieza exponiendo su physis, su naturaleza, a condiciones inusitadas y antinaturales, a situaciones límite físicas. Ejemplo de ejemplo de esta expresión ad hoc es el conocido término de Jaspers. No conozco, es un existencialista, pero no conozco eh, a qué se refiere. Yo No. tampoco la sé. Eh, mm, a ver, vamos a busquemos la nota, cada vez que hay una nota me pierdo. Unas situaciones que la fisis. Aún puede soportar y cuyas reacciones pueden estar estudiar el hombre. Pero naturalmente no estudia estas reacciones para informarse sobre cómo es la physis, no para experimentar cómo ésta, partiendo de la naturaleza, se ha delimitado como cuerpo y luego trazar cartográficamente sus límites, sobre sus límites naturales. El cuerpo expuesto a condiciones antinaturales difícilmente podría proporcionar información. Y aquí vale también lo que sirve para la física actual, que ésta modifica su objeto mediante el hecho mismo del experimento y la observación, sino se cierran paréntesis, coma, sino al contrario, para ver si descubre puntos débiles, entre comillas, en algún lugar de su corporeidad, si puede ser sorprendida in flagranti. Me refiero a puntos en que haya quedado amorfa, indefinida, irresuelta y ambigua, puntos que, aun amorfos, todavía serían moldeables y que por tanto aún permitirían adaptarla a las exigencias de los aparatos. Eh, Así, bueno, physis es un término griego que se refiere a la característica singular de cada ente. No es naturaleza latina, que es una ley para todos los seres. Perifíseos es, por su propia naturaleza, cada bicho es distinto. Mm, Naturaleza es, todos estamos sometidos a la misma naturaleza. Bueno, no sé, he intentado ver si él, pero bueno, no. Así pues, ingeniería humana no quiere saber cómo es su physis, sino hasta qué punto podría ser aún, sin tener que llegar a la prueba de la rotura, punto coma,
No cómo se ha formado, sino a qué exigencias extrañas a ellas puede hacer frente. No lo que en ella está fijo, sino cuáles de sus umbrales no son firmes y aún podrían desplazarse. Las situaciones límite físicas, producidas artificialmente, le interesan exclusivamente porque su meta es superarlas. Pues si descubre algo que aún se puede soportar, entre comillas, y con autoadiestramiento consigue transformarlo en algo casi soportable, o sea, en un nuevo hábito, entonces fraudulentamente desplaza un paso más los límites para jalonar un nuevo todavía al que adaptar su cuerpo. Por cierto, physis viene de phio, phio es parir. La naturaleza no se sabía lo que era, ellos no saben lo que es. Esta es la filosofía griega, ¿eh? Es un algo desconocido que pare constantemente seres distintos, cada cual con su propia dinamicidad interna. Bueno, yo qué sé. Como un pionero va ampliando sus límites, alejándose cada vez más de sí mismo y trascendiéndose, y aunque no se eleve a ninguna región de lo sobrenatural, sí se traslada en la medida en que deja atrás los límites congénitos de su naturaleza a lo que ya no es natural, el reino de lo híbrido y artificial. En breve, la intención de los experimentos es someter a una metamorfosis la physis que, fuera de la magia y la medicina, siempre se había considerado como hecho, como fatum, despojarla de su fatalidad. Y esto significa, al mismo tiempo, o eso hace referencia al término fatalidad, quitar de todo lo fatal, todo lo vergonzoso. ¿Quién sabe si en la disposición con que los bisnietos de los puritanos se dedican hoy a esta transformación masoquista del cuerpo, no operan secretamente los restos de energía del odio puritano al cuerpo, desconocidos para ellos mismos y ya no utilizables de otra manera en nuestro mundo actual? En lugar de la, comillas, teoría del cuerpo, ha entrado pues una itálicas, praxis, una fisiotécnica, si se puede acuñar esta expresión en paralelo con psicotécnica, se cierran paréntesis, punto y seguido. Pero no es una fisiotécnica de un tipo que conocemos, el de la medicina, sino que es un tipo revolucionario cuya meta es trastocar y abolir el sistema, entre comillas, dominante de la physis como tal y crear relaciones radicalmente nuevas a partir de las relaciones existentes. Bueno, como quienes tengáis la voluntad y la curiosidad de leeros la segunda parte del texto que soltados que se publicará sobre Suárez, ahí vais a encontrar la Disputatio 25 sobre la causa eficiente. Ahí Suárez ve la causa eficiente como un inventar nuestro desde nuestra voluntad totalmente positivo, que es la tradición, ¿no? Aquí, sin embargo, esto, inventar, eh, no me parece que lo vea bien, ¿no? No, pero... Perdón, perdón, Joaquín. Y no es un inventar desde nuestro cuerpo, es el debate sobre de dónde salen las ideas con las que producimos el mundo, de dónde sale esa casa y esa cítara cuando no habían esa casa y esa cítara, y es mental y es gracias a que somos un ser comunitario, un zoón politikon, no somos biología, no somos biología. Que estos cambios retroalimenten y nos modifiquen nuestra propia naturaleza. Estos cambios sociales, sí. El mismo Aristóteles dice que, ¿qué dice Aristóteles? Dice que la salud que crea la salud. Y la salud es una palabra, se refiere a la acción del médico. El médico nos crea la salud. Esto está en metafísica, ¿eh? El- claro, los médicos nos alargan la vida. O sea, la salud es una creación del médico, desde la mente del médico. La casa es una creación de la mente de los que hacen casas. Las cítaras, porque no son modelos naturales, no son manos, ¿no? No es ni siquiera el ojo
que es natural, pero lo usamos como nos da la gana. Pero es natural, es natural. Si mal no recuerdo, se llamaría dynamis. Al uso de una capacidad existente, como nos dé la gana, se le llama dynamis. A la creación de una nueva capacidad por la praxis, se le llama energía. Eh, y esto tradicionalmente, bueno, él lo vería mal, él lo vería como peligroso, como peligroso. En nuestra tradición aristotélico-escolástica se ha visto como positivo. ¿Eh? Mm, Bueno, yo no sé si Suárez entraría dentro ya de esta modernidad o no, lo desconozco en absoluto. Y si por lo tanto hay ya en Suárez un germen en esta idea de la voluntad que puede llegar a conducir a esto. Pero a mí me parece que esta nueva praxis que él considera o, no, o define como ingeniería humana no tiene nada que ver con el mundo del barroco y de la segunda escolástica que has estado trabajando. A mí estos últimos párrafos me parecen muy brillantes. La manera como es capaz de analizar, manteniéndose en el cuerpo, ¿no? Podríamos decir, pero em, bueno, no sé, me ha parecido muy, muy bueno. Y cómo dice, ¿no? El viejo puritanismo y este nuevo exhibicionismo, la pérdida de la vergüenza, están quizás más conectados de lo que parece. Bueno, no soy capaz de decir mucho más, pero me parece muy lúcido. ¿Sigo leyendo? Y Joaquín, es que no sé, es que más me he actuales hoy despistado. que lo que hace 70 años. ¿Perdón? No, Y más no, actuales hoy que hace 70 años. La Sí. ingeniería del cuerpo y incluso de la mente, vamos, eh, las, Eso desde las luego. O sea, utopías de Elon Musk y compañía, vamos, van en la línea que dice él, pero a un nivel que yo creo que no llegaba a sospechar Gunther Anderson. Sí, Igual sí. eso es verdad. Ujú. yo me quedo en un nivel antes del de Elon Musk. El cambio físico de órgano sexual por operación, que me parece la cosa más monstruosa y loca. O sea, es decir, cada cual practique la sexualidad que le dé la gana, Sí. pero la auto... Mutilación. Eso, O sea, es una sociedad tan absurda que le mutilan el clítoris a unas niñas y meten 12 años de la cárcel a los padres. Pero extraen todos los órganos sexuales, de un niño o de una niña mediante una mutilación y los padres reciben un premio por ser tan modernos y tan condescendientes con la libre elección de su vástago. Es sí, 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 impresionante, sí, 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 eso impresionante. es, es, es disparatado. Es disparatado. estáis tocando el tema de los trans, ¿no? Me parece. Sí, ¿Cómo? Estáis tocando el sí, tema de sí. los trans, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí. Perdón, se te oye De mal. los Estáis tocando trans. el tema de los Ah, trans sí, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, dejemos la sí, parte, ¿no? El otro día hablamos. sí. La nota a pie de página, ¿la has leído? Joaquín, es que me he despistado. No, todavía, la exageras. ¿Me la he saltado o todavía no? Creo ¿Me que la he te lo has saltado, pero no, lo digo porque vale la pena leerla. A mí me parece que es una nota sí. muy graciosa. Ahora, un momento. Eh, mm, Huelga de trascendiéndose. espera, ¿estábamos dónde? Ah, Al final del punto estabas, al final de la página casi. al final de la página. Estábamos al final de la página. Entonces sí que me la he saltado. Sí, sí, Pues creo que te eso lo has mismo, saltado, sí. sí. La leo, por si Yo acaso. creo que es graciosa, léela si no te importa, sí. Las exageradas exigencias que el hombre impone a su cuerpo para que esté a la altura de las enormes tareas de sus aparatos se parecen particularmente a las inmensas exigencias que el metafísico especulativo impuso a la razón. Aquí, al igual que allí, se ignora el factum de los límites de la prestación del hombre. También esta vez hay que desplazar o hacer saltar este límite, solo que en esta ocasión el hombre no pretende ser omnisciente, sicut Deus, como Dios, sino que su meta es convertirse en igual al aparato, o sea, sicut gadget. Bueno, es como el chisme, como el, como el cacharro. Es gracioso, ¿no?
Está ¿Este bien. metafísico especulativo a qué se está refiriendo? ¿Al idealismo alemán o a qué se está refiriendo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Este metafísico o esta metafísica especulativa a qué se está refiriendo? ¿Al idealismo alemán? No. No lo sé, porque para el idealismo alemán la razón es el nombre que recibe la capacidad de producir y la consciencia de la capacidad de producir. Es decir, más bien sería, o sea, porque el idealismo alemán disrumpe con la ilustración, más bien es la razón ilustrada que va a todas partes, ¿no? O sea, el idealismo alemán coge una división que ya está en la escolástica dentro del intelecto. El intelecto tiene la capacidad de comprender el mundo y el intelecto tiene la capacidad, bueno, el nous, y la capacidad de inventar cosas, ideas. O sea, por ejemplo, pues la idea de casa, las casas no existían y un día a una persona, es una trivialización, se le ocurrió la casa y se le ocurrió cómo se tenía que hacer para hacer la casa, manejar la rasilla, ¿no? O sea, bueno, esto todo es muy importante. Bueno, esto la escolástica lo desarrolla muchísimo, ¿no? Es la causa eficiente. Bueno, y, pero entonces, razón es capacidad productiva de nuevas ideas. La razón, pero, en fin, bueno, la razón como algo que nos lleva a donde queramos, Fáustica es más bien la ilustración, creo yo. Pero, como sabéis, yo le tengo manía a la ilustración. O sea, soy más bien un aristotélico hegeliano. Así que podéis decirme, eso que tú dices es mentira. O, bueno, no mentira, no, porque no quiero mentir, ¿no? Pero está trufado de mal humor. Pues bueno. No, ¿Eh? yo te lo comentaba porque aparte que me parece gracioso la redacción, recordaba, digamos, aquella entrevista que le hicimos a aquel autor hegeliano que había hecho un libro de divulgación de la ciencia de la lógica, y en la entrevista que le hicimos tú y yo, al final le preguntamos, ¿pero qué es lo que caracteriza el idealismo? ¿Nos lo puede explicar? Y él nos dijo en una frase, la ausencia, la no admisión de los límites. Y como La quise no, hablar de eso, por eso yo hacía esa referencia. perdón, ¿cuál es la frase? Repítela. La no admisión de los límites. La no admisión. Bueno, sí, o sea, el espíritu, pero es el espíritu el que es ilimitado. Todas las ideas son finitas, solo. Bueno, en fin. Sí, sí. Fue una entrevista muy interesante. Vale. Eh, prosigo. Estábamos en el lugar de. Es el último punto y final de la página, ¿no? Sí, creo que sí. Disculpa. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, yo diría que sí, me parece. Siguiendo. En el En lugar, lugar. sí. En el lugar de la teoría del cuerpo ha entrado pues una praxis, una fisio, sí, si se puede acuñar la expresión, pero no una fisiotécnica de un tipo que conocemos, el de la medicina, sino de un tipo revolucionario cuya meta es trastocar y abolir el sistema dominante de la fisis como tal y crear relaciones radicalmente nuevas a partir de las relaciones existentes. Siguiendo un conocido modelo que se podría formular, que, que se podría formular su consigna así: no basta con interpretar el cuerpo, también hay que cambiarlo y renovarlo a diario y de forma diferente para cada aparato. Si un aparato requiere un cuerpo servicial que esté a la altura de las condiciones de congelación, se expone el propio cuerpo a una instalación de congelación montada ad hoc para adiestrarse en ella a esa congelación y transformarse en un ser que esté a la altura de dicha condición. Si otro aparato exige soportar anormales condiciones de presión, se construyen cámaras de presión para forzar en ellas su metamorfosis en un ser oprimido. Si un tercero requiere condiciones de centrifugado, se construye el modelo de centrifugador para desde éste permitir que salga fuera lo más íntimo suyo y quedar transformado en un ser que pueda vivir esa excentricidad de centrifugación. El primer paso del procedimiento consiste, pues, siempre en encontrar el umbral precrítico de lo aún soportable y en segundo, en ejercitar ese punto y en el tercero, tras superar el ejercicio, en hacer avanzar ese punto más allá de las espaldas de la physis, de la naturaleza. Ahí no existen límites para la inventiva del hombre. De hecho, no hay ninguna condición de catástrofe
que no pueda reproducir, o más exactamente, prefigurar en un modelo de adiestramiento y tortura construido de forma acorde con la vida. Nota, Lebenswahr significa, sensu estricto, acorde con la vida, en la medida en que reproduce lo que está vivo, como hace la fotografía o la pintura realista, aunque se traduce habitualmente por realista o al natural. No entendí la relación de la nota con el texto mm, anterior, pero bueno. Otra cosa, este párrafo está, probablemente sea un problema de edición, pero fijaos que este párrafo está con un interlineado distinto. Mm. ah, y claro, de entrada dices, está intentando, si es él, está intentando a este párrafo darle más valor, no lo sé. Hay un interlineado, bueno, estábamos en la nota esta. Es decir, acorde con los aparatos. En la construcción de estos modelos no falta nada de sutileza, ni ningún lujo, pues en ellos se ha jugado el todo por el todo. Con su ayuda tiene la esperanza de poder superar un día el bachillerato de aparatos y librarse de la vergüenza ante los admirados aparatos. ¿Qué tenga que ser el cuerpo es algo que en Te cada voy a caso... dejar, perdonad. Yo se lo voy a ¿Eh? dejar, disculpad, Ah, bueno, sí, claro, y son las 8 ya. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. De acuerdo. Hasta ¿Hay luego. algo? Vale. Hasta otra, que vais a Hasta Hasta volver. luego. luego. Hasta Vale. luego. ¿Hay algún comentario respecto de esto que acabo de leer? Solo que en la edición alemana, ese párrafo sí que está separado por una línea arriba y una línea abajo. Ah, No tiene el tamaño de letra es el mismo, pero aparece como un párrafo separado. esta Mientras que el significa. resto de los párrafos no hay línea de separación, sino que solamente hay una sangría en la primera línea, este párrafo sí aparece separado. Vale, vale. Ujú. De acuerdo. Bueno, Ya. ¿alguna cosa? ¿Un comentario general? Yo de nuevo os voy a dar la matraca con Heidegger, porque también en esto está muy cerca de Gunther Anders. Pero bueno, ya os lo encontraréis. No, haznos un. No, bueno, a ver, Heidegger hace una crítica del trato de la naturaleza en general y también del hombre, em, que lo reduce en la actualidad a un mero objeto de explotación, a un fondo de recursos para la explotación que estaría, desde mi punto de vista, muy cerca de esto. El Heidegger de los años 50, quizás, o de los años 40. Y él llega a plantear la transformación biológica del hombre gracias a la ciencia y la técnica modernas. Y dice, ahora no recuerdo exactamente en qué texto, pero dice que sobre la base de la investigación química actual, algún día se construirán fábricas para la generación artificial de material humano. O sea que es muy radical también en este sentido. Y hay distintos textos en los que lo trata ¿Y de le manera parece también muy positivo lúcida. o aberrante? ¿Eh? ¿Le parece positivo o aberrante? Absolutamente aberrante. Vale. Bueno, a ver, la eugenesia siempre se habla de los nazis. La eugenesia se lleva desde el siglo XIX, el biologicismo europeo intentándola, ¿no? Bueno, él la eugenesia de los nazis en Sí, ese mismo momento la ve dentro de la consumación de la modernidad. O sea, su Ujú. crítica del nazismo va por ahí. vale, de acuerdo. ¿Algo más? Ese, Ujú. ese Bueno, pues asunto, entonces Gerard, quedamos. Adelante. Gerard, esas líneas que has leído, puedes, la parte final de la posibilidad de fábricas que produzcan tejidos humanos o células humanas, eso lo has leído, ¿verdad? Puedes leerlo Pero otra vez, por favor. Ay, esas son fantasías, porque ellos creen No, que es decir, el cuerpo, los órganos humanos son como una máquina. Dice, objetos, se pone uno atrás del otro, se le enciende la energía y marcha. Y no es así. El cuerpo humano, primero, cada célula tiene el DNA de todo el cuerpo. Es decir, no hay una
una parte del cuerpo que uno lo pone poner reproducir. No se puede reproducir. Se puede reproducir porque tiene algo atrás del cuerpo que es el espíritu, eso se lo puede inventar. Se puede producir célula, sí, pero no se puede producir cosas que funcionan para sí mismas, porque no hay esa posibilidad. Que después, también cuando la actuación se hace actuación de hacer algo, eso no es solo la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Es también la intuición, la sensación, toda esta parte del ser humano que participa después a la inteligencia, a la actuación, a hacer la parte simbólica de la actuación, es decir, hacer cosas. Pero esa cosa no sale de la nada, de la inteligencia, sino sale de una intuición que está adentro. Esa hay que analizar, es otra cuestión. Pero esa ya está adentro, eso no se le puede reproducir. Eso es, bueno, Gerard, ¿podrías leer esas líneas que leíste antes? Sí, lo que pasa es que Heidegger. están un poco, bueno, tengo aquí la cita, pero puedo buscarlo en el texto y en otros textos y darle un poco de contexto. Pero él decía, hablaba de esa posibilidad de manipulación biológica del ser humano como consumación de todo lo que se está buscando en la modernidad, porque todo se manipula de la misma manera, y decía, sobre la base de la investigación química actual, algún día se construirán fábricas para la generación artificial de material humano. Pero esto, por ejemplo, mira, leído por un médico, es una cosa fantástica. Y no solo que la aprobaría, descontextualizado, ¿eh? Digo, descontextualizado. Es hacia lo que avanza la medicina, afortunadamente. Lo que permitirá generación de órganos que puedan ser trasplantados, que no dependan de que otro ser humano te lo, por ejemplo. O sea, en el sentido literal, en el significado literal, por eso me ha llamado la atención de esa frase, insisto, Bueno, que claro, seguramente hay que leerla en un contexto determinado para él, y él a lo mejor está pensando, él puede estar pensando en cosas muy diferentes. Pero dicha así, sin más, si a mí me la leen y me dicen, pues yo pienso, pues esto debe ser un estudioso, debe ser un científico, un biólogo, un señor que investiga en laboratorio la posibilidad de generación a partir de células madre, pues de tejidos que puedan restituir una médula espinal rota, reparar un hígado sin necesidad de Bueno, fíjate que él habla de fábricas para la generación artificial de material humano. Sí, material humano. Sí, Historia. bueno, sí, sí. Por eso digo, no sé si se refiere a crear esclavos a lo mejor, o no sé, o especies subhumanas al servicio de. Igual está, no sé, por eso digo que igual hay que contextualizarlo y saber exactamente a qué se refería. Por eso le pongo todos los matices al comentario. Pero dicho así sin más, por ejemplo, ¿no? Yo, o sea, médico, pues oyes a un médico y dices, aleluya, bravo, hey, bien, para ahí vamos. Bueno, ya os pasaré esas citas. Sí, sí. Bueno, O Sí, entonces, sea, pero yo creo, la medicina actualmente hoy va por ahí, ¿eh? sí, no, pero Y este señor, si hubiera tenido un no sé, linfoma de Hodgkin, una leucemia o tal, o hubiera necesitado que le regenerara la médula ósea para eliminar, pues hubiera estado encantado de que la ciencia hubiera llegado a ese nivel en No, no, aquel entonces. sí, no pero está criticando eso. yo creo que el hecho de que utilice Vale, vale, pues fábricas va por otro camino, ¿no? El hecho de que no es un avance científico para una mejora, sino el hecho de que utilice fábricas para la creación de material humano, creo que ahí es donde él puede ver la aberración, ¿no? Como una industria al servicio de creación. Creo que va por ahí. Bueno, lo que yo entiendo, la crítica, lo que nos expone Gerard, creo que va por ahí, ¿no? Que no lo pone al servicio de la ciencia como mejora sino fábricas. Vaya, yo es lo que entiendo, ¿no? No sé. No sé, es lo que dice, falta contexto, es cierto, falta contexto. Ujú. Muy bien, chicos, entonces pues quedamos jueves 18. Detengo la grabación. Sí, sí. sí.